Aquí estamos nuevamente en esta noche para mí emocionante, que estamos acá con el señor Feynman y con el señor Horacio González. Señor, qué bien. Bueno, dale. Está bien. Está bien. Sí, ¿Qué algo menos? de honorabilidad que me gusta. Bueno, Hay señorío, José. hoy vine con corbata. Feynman, estaba... Dos cosas nada Por más. Yo supuesto. estoy dando este curso Borges. Entonces, comparemos Borges o Oesterheld. El señor Borges, digámosle el señor Borges, gran autor, hablábamos con Horacio, lo hemos leído desde jóvenes. Es más, confieso, antes de escribir Últimos días de la víctima, repasé todo Borges. Y mi primera novela está influida por Borges y tiene de acápite una frase de Borges. Así que nadie me acuse a mí de no haber leído. Despaciosamente Suárez hizo fuego. Hizo fuego, de Borges. ¿Ves cómo te sigo, José? Claro, sí, me Hay un fan de él José. me lee mucho, sí. Pero, a mí me duele, y no importa resolverlo hoy, es más importante que dar grandes respuestas aquí hoy, dejar planteadas las preguntas. Si dejamos bien planteadas las preguntas, lo hicimos bien. La pregunta es la siguiente: este gran escritor, que es Borges, va a Chile y le da la mano al asesino Pinochet y le dice: gracias porque usted le enseñó a los de mi país cómo luchar contra el comunismo. A su vez, los de este país que están luchando contra el comunismo matan a Oesterheld y le matan las 4 hijas. Y a Oesterheld, prisionero, herido por la tortura, le muestran las fotos de cada una, los cadáveres de las 4 hijas. Entonces, esta es la cuestión. Yo publiqué una nota sobre el Eternauta el lunes, que se leyó mucho y que es bastante clara, y donde decía cómo es posible tanto sadismo, cómo es posible tanta crueldad. Y me inquietó una frase de esa columna donde decís: la derecha es tan cruel como se lo permite la coyuntura. así es. La derecha es tan cruel como se lo permite la coyuntura. Si pudiera, la derecha no nos estaría dejando hablar aquí. ¿Está de acuerdo, González? Si la estuviéramos molestando lo suficiente. Habría que pensar en todas las formas de derecha que hay y la respuesta la obtendríamos por ese lado. Creo que estos tiempos, voy a tomar una expresión que escuché acá en el mismo programa, son tiempos de libertades y sinceramente, aunque veo el riesgo de todo lo que está ocurriendo en el mundo y también en la Argentina, el riesgo bajo el cual están muchas de las transformaciones que se han hecho, me parece que sería oportuno citar la frasecita que pone Mariano Moreno cuando comienza a publicar la Gaceta de Buenos Aires: raros tiempos estos, donde se respira un aire de felicidad por el hecho de poder decirse todo lo que inspira el sentimiento de ser libres. La frase es de Tácito y la dije medio mal, pero me recuerda a frases que se pueden decir hoy. Estos son raros tiempos de felicidad y complejísimos, y lo prueba esta discusión, porque me estremece lo que dice José Borges diciendo algo en Chile y a partir de cómo se enlaza esa expresión, sufriendo Oesterheld la prisión y la desaparición de toda su familia. Es uno de los actos mayores de crueldad de toda la historia argentina. Pero como se enlaza con la literatura, todo lo que dice José a mí me suena como una pregunta sobre el lugar en donde ponemos la literatura que leímos, el tejido de palabras que todos tenemos en relación a lo que fuimos y somos como lectores. En este momento de la interpretación, de la actividad y de lo que somos políticamente, de las tantas cosas que somos políticamente. Por eso el Borges de los hechos a mí me interesa un poco menos, pero cada vez que me lo recuerdan, francamente me estremezco. Frente a eso no alcanza con recordar su irigoyenismo. Fue un escritor irigoyenista, explícito, lo dijo. ¿Por qué no fue un escritor peronista? Hay muchas razones para eso. El peronismo había inventado sus propias palabras, Perón había inventado las suyas. Irigoyen tenía un tipo de trascendencia misteriosa criollista que a Borges le interesaba. Perón, en cambio, venía de doctrinas militares. Decía
que lo suyo era una doctrina. Sin embargo, hay ideas que están en Borges y están en Perón, como bien lo descubrió David Viñas en un gran artículo llamado Borges y Perón, en donde los condena a los dos. A los dos los condena, dice que la Argentina está en esa intersección desesperante de Borges y Perón, pero si le sacamos la desesperación con la que David Viña escribió ese artículo, efectivamente hay muchas relaciones entre ambos. Perón es un tejido de palabras también muy elocuente, solo que dichas muy precisamente y para que muchos otros las digan de la misma manera. Eso no correspondía a lo que Borges pensaba del modo de hablar, del modo del destino. Sin embargo, hay una idea en Perón que es el destino, soy el hombre del destino, ha dicho. De modo tal que, para mí, la lectura del tema del héroe, que es uno de los grandes cuentos de Borges, de 4 páginas apenas, dice mucho respecto a la lengua política que hoy hablamos en la Argentina. Es sumamente iluminador sobre la lengua política que hablamos en la Argentina, incluso la propia lengua del peronismo, que es una lengua que tiene límites más precisos porque es una lengua educativa y una pedagogía para miles de personas. Borges decide, cuando aparece el peronismo, convertirse en el autor antipedagógico por excelencia. Por eso, al mismo tiempo, es fácil hablar de él en la televisión, porque siendo que, digamos, la creación de su lenguaje no fue para la televisión, fue un personaje muy televisivo. Todos sus últimos años son declaraciones en la televisión donde insiste en trivializar su propia obra, es decir, las peores frases que puede decir una persona sobre la que recuerda Dolina o que la que se recordó aquí sobre la democracia, que es el abuso de la estadística, pero esa frase tiene la estructura de un chiste. Entonces se puede decir respecto a que era Oesterheld también, que no era peronista, pero la primera formulación del Eternauta yo diría que es desarrollista, porque tiene el planteo del 56, 57, es emocionante el colectivo 60 dibujado en la avenida Cabildo, y una pared dice viva Frondizi, eso lo dibuja Solano López, ocurre durante la época de Frondizi y está eso creo que lo hizo Sasturain en algún lado, está el obrero, Menéndez, el químico, el intelectual Favalli, que es enternecedor, yo escucho el doctor Favalli, el químico, que es el reflexivo en medio de la tormenta, es que espera Juan, analicemos bien lo que está pasando acá. El violinista Polski, que muere enseguida, el violinista, yo obviamente la primera polaco. vez que veía morir un tipo claro. así en una historieta de ese modo tan terrible, ¿no? Y después la introducción de Juan Salvo, que es su nombre, es el que va a salvar. No es una historieta cristiana, obviamente, pero es una historieta sobre un tiempo de salvación. Y el periodista, parece Oesterheld, dibujado por Solano López, con su propia nariz, era Oesterheld dibujado, y se le aparece él en el escritorio de historietista. Bueno. Y la segunda versión, la que mencionaba Juan, que lo dibuja Breccia, sí la prohíben, se publica en la revista Gente en los años 70, y ya es tercermundista, y ya es el Oesterheld que reemplaza la Alianza Desarrollista, que es una burguesía nacional, intelectuales, y el obrero más ingenuo, ese es el grupo que conforma el Eternauta, y el ejército, por eso es desarrollista con una mirada hacia el peronismo. Hay oficiales que se salvan de Campo de Mayo y que dicen hay que tomar el centro. En la segunda versión de Breccia, que es más, como se suele decir, cinematográfica, el ejército se divide. Los que se salvan de la nevada tienen una discusión entre el capitán que dice hay que ir a atacar al centro, y un joven teniente dice no, mi capitán, hay que ir desde la periferia al centro, como el tercermundismo de la época. Retirémonos a Tandil para empezar a recuperar la ciudad desde Tandil. Y el capitán lo mata o algo así, ¿no? En esa segunda versión. Sí, el capitán lo mata, pero es interesante porque esa discusión en el interior del ejército ya anunciaba el Oesterheld, al Oesterheld que hoy podemos recordar como militante revolucionario, ¿no? Pero ese análisis que hace análisis de todos los personajes no es sino la transposición a una gran historieta, gran dibujada por los grandes dibujantes argentinos. Después Trillo la dibuja con otro nombre, La Guerra de los Antartes, que ya es más tercermundista todavía, y se lucha desde el balcón de la Casa Rosada. Esa formidable alegoría es lo que está en juego hoy en la Argentina, para decirlo de una frase. Si todo esto no resultara en términos de democratizar efectivamente la Argentina, todos nuestros héroes, incluso el Eternauta, están en peligro, ¿no? Están en peligro, sí, por supuesto. Cuando vos decís Borges y Perón, lo que hacía David Viñas, con el cual estoy más de acuerdo que con vos, creo, era que un viejo, Perón, iba a ser reemplazado por otro viejo,
Borges. David decía, bueno, ya que el viejo Perón se murió, ahora va a venir el viejo Borges a ser el gran viejo de la Argentina. Pero Borges y Perón son dos significantes, por usar esta palabra, totalmente diferentes. Borges creo que es un significante más unívoco y claro que Perón. Y hasta entonces voy a decir algo duro, digamos. En este momento se juegan dos concepciones del peronismo. Y esto hay que tener, me parece que la gente lo tiene que tener claro. Detrás de toda esta hojarasca hay un peronismo de centro izquierda, digamos, que hace todo lo posible dentro de un capitalismo keynesiano distributivo, y un peronismo que se está formando duro, Horacio, que nosotros conocimos, que es el peronismo que con Moyano, con Barrio Nuevo, con Scioli como posible candidato, con el grupo Clarín como apoyo, sería otro peronismo, un peronismo antidemocrático de una derecha dura, con sus, digamos, raíces más en el peronismo de Isabel Martínez y en el de Perón, con raíces en el del tercer Perón. Este es un peronismo, ¿no?, que encuentra quizás su cara fundamental, aquello que lo antecede en la historia, en el gobierno de Cámpora. No en vano los pibes se ponen la cámpora. ¿Por qué? Yo recuerdo, y yo lo sé, que como otros, que los 49 días de Cámpora fueron mis primeros 49 días de democracia. Aunque esto a la derecha la enfurece, ¿no? Pero cuando Righi da el discurso a la policía, yo te juro, casi me muero, casi lloro, debo haber llorado seguramente, porque nunca había escuchado esas palabras. El pueblo es el protagonista. Lo que ustedes tienen que seguir defendiendo el orden, pero el orden ha cambiado. Ahora al pueblo no lo vamos a castigar. Una vida humana es una vida humana y matar a alguien es injuriar a la dignidad humana. Te digo algunos de los grandes párrafos del gran discurso de Righi, que es uno de los más grandes discursos de la historia argentina. Creo que este gobierno toma del gobierno de Cámpora, del discurso de Righi, esa identidad y del Eternauta, porque Oesterheld ha sido la víctima más trágica de la dictadura. Porque el símbolo más trágico de lo que hizo la dictadura es la foto de Elsa Oesterheld, joven y hermosa, y de sus 4 niñitas rodeándola. Vos la ves y se te parte el corazón, y si no se te parte es porque no sos un ser humano, porque es la foto más atroz de lo que han hecho los desaparecedores. Entonces no es casual que camporismo, Oesterheld, Eternauta, y del otro lado tenemos a los viejos conocidos del tercer Perón, cuyo custodio era Milo de Bogetich, cosa que pocos dicen, nadie sabe quién es Milo de Bogetich, pero no lo voy a decir en este programa. Pero bueno, era un croata asesino que había matado a mucha gente con Ante Pavelić, un nazi. Y el tercer Perón es el que larga López Rega, la AAA, bueno, todo ese peronismo no tiene nada que ver con y todo ese peronismo, porque la política argentina se da dentro del peronismo, no es que el peronismo abarque todo, ni que no tenga una cara, sí la tiene, pero se instrumenta el peronismo y vas a ver cómo Macri se va a volver peronista, por supuesto, apenas haga una alianza con Moyano, Productiva, con Barrio Nuevo, con otros, Macri, va a surgir un peronismo opuesto a esto y yo creo que profundamente, si no antidemocrático, porque quizás no lo pueda hacer, pero no unido ya al destino de los otros países de América Latina, va a unirse al ALCA, al libre mercado, porque eso es lo que se está discutiendo. ¿Qué se está discutiendo en la Argentina? Si el Estado tiene derecho a intervenir en la economía o no, eso los vuelve locos, que el Estado intervenga en la economía. No, queremos el libre mercado, porque el mercado libre es para nosotros, nos lo vamos a comer. Bueno, no digo más, habla Horacio. No, vamos a hacer un corte y ya volvemos. Y después sigue.